Dios nos permite en este momento iniciar este programa, un programa que no tenemos duda de que Dios ha querido que salga al aire, partiendo de la necesidad que las mujeres tenemos de escuchar, de comparar y de tomar la decisión de si seguimos el consejo de los hombres de este mundo, el pensamiento, las corrientes de pensamiento de este mundo, o si vamos a hacer caso a Dios. Recuerde que este es el programa Mujer, ¿crees esto? Y la pregunta ¿crees esto? Está dirigida a cada una de nosotras porque partimos de esa frase del Señor Jesús tan importante, dirigida a una mujer en un momento crítico de su historia. Estamos viviendo días muy difíciles y es necesario que escuchemos lo que Dios habla, lo que Dios dice, para bien de nuestras vidas. Y hoy vamos a tocar el tema, ¿es Dios enemigo de la mujer? ¿Es Dios enemigo de la mujer? ¿Y por qué este tema? Bueno, en la medida en que vayamos desarrollando estos minutos con la palabra de Dios abierta para oír esa palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta de que justamente en este tiempo, tiempo culturalmente conocido como posmodernidad o más allá de la posmodernidad, muchas enseñanzas que hemos recibido durante décadas están dirigiéndonos de manera totalmente directa, sin ningún antifaz, a este punto. Enseñarnos como mujeres que Dios nos creó para hacernos daño, enseñarnos como mujeres que nosotras estamos en desventaja, y parecería muchas veces por las cosas que pasan diariamente que esa frase o esas enseñanzas parecería que tienen razón. Hoy vamos a tratar o vamos a iniciar tocando este tema para bien de nuestras vidas. Dios nos ha revelado el origen del hombre y el origen de la mujer por medio de su palabra. De entrada, el grave problema para muchas personas, para millones de personas, es que partimos de una base que es descartada de inmediato. Bueno, si me vas a hablar de la Biblia, de eso ni hablamos porque eso está escrito por los hombres. Tristemente, el rechazar tanto y tanto la palabra de Dios nos ha ido encauzando y empujando, arrastrando muchas veces a este punto donde estamos. De todas formas, es válido que nosotros busquemos en la palabra de Dios para indagar, no rechazar sin indagar, no rechazar sin investigar, porque esa es una de las cosas que nos enseñan. La investigación nos permite llegar a conclusiones porque estamos mirando, estamos sopesando evidencias, conociendo evidencias y comparando evidencias. Así que, como somos cristianas, nosotras queremos partir del bien que hemos recibido a través de esa palabra tan olvidada y tan rechazada. Entonces Dios nos enseña en esa palabra, su palabra, las Escrituras, que Él creó al hombre y a la mujer y que ese punto de partida es necesario conocerlo porque siendo Él el creador de todo y de todos, nos enseña que su palabra es veraz y que cuando Él dice que Él creó es porque Él realmente ha creado, porque realmente es así. Me llama mucho la atención en la palabra de Dios que fue a Moisés, un hombre que Dios lo llamó, bueno, fue creado por Dios para cuando creciera desarrollar una tarea preciosa, y a ese Moisés es a quien Dios, llegado el momento, en el kairos de Dios, en el tiempo de Dios, Dios lo levanta para él sacar a una nación que había estado en esclavitud por 430 años y llevarla a la tierra que Dios le había prometido al iniciador, al padre de esa nación, a Abraham. Cuando nosotros nos damos cuenta que es a Moisés que Dios le narra todo lo que Dios sabe que debemos conocer, no quiere decir eso todo lo que nosotros quisiéramos saber, sino lo que Dios quiso revelar.
nos damos cuenta que es un hombre especial. Moisés fue un hombre al que Dios mismo le pidió que subiera a aquella montaña, aquel monte alto, para estar con él. En 2 periodos de 40 días, 2 veces, es decir, en total 80 días, él está continuamente delante de Dios, bajo la gloria de Dios, totalmente cubierto por Dios, y recibe estas revelaciones. Es ese mismo Moisés que estuvo tan cercano a Dios que una de las veces que baja, desciende del monte, su rostro brillaba por la gloria de Dios. Es a ese Moisés que Dios le narra cómo creó todo lo que está, todo lo que ha sido hecho, y cómo cuando todas las condiciones estaban dadas para que entonces Él creara al ser humano, Él lo hizo. Dios es Dios de orden, Dios de belleza, Dios de perfección, el Dios que hace todas las cosas y las hace perfectamente. Dios no crea para hacer daño, Dios no crea para trastornar, desordenar, hacer las cosas de manera caótica. Dios todo lo hace perfecto porque dentro de su sabiduría, de su poder, de su gracia, de su amor, Él vuelca todas esas cosas en favor de nuestras vidas. Es necesario decir en este momento que justamente es Cristo el que luego habla de esto, reafirma la veracidad de este relato y, por ejemplo, Mateo capítulo 19, versículos 4 a 6 y Marcos 10, versículos 6 y 7, Cristo habla una vez más del que lo hizo todo, del creador de todas las cosas, del que hizo al varón y la hembra, el que los unió. Y esto nos da el fundamento para saber que Dios hizo a un hombre y a una mujer para bien, no para mal, para traer a esa humanidad que saldría de ellos beneficios permanentes mientras estuvieran en la tierra. Y es ese mismo Dios que los capacita, los llena de capacidades, facultades de Dios para ellos. No me puedo cansar de decir esto. Dios no hizo personas tontitas, personas distraídas, personas apáticas. Dios hizo personas con inteligencia real, sabiduría real, entendimiento real, discernimiento real, capaces de crear, así como Dios es creador, es sabio, es inteligente, es entendido, es perfecto. Él es el que ha puesto en nosotros todo eso. Y todo eso lo hizo no para que nos autodestruyéramos o para que perdiéramos en el camino la ruta de conocer y retener ese conocimiento a fin de evitarnos trastornos y pérdidas y dolor. Quiero decir esto. A Moisés Dios les reveló que hombre y mujer fueron creados por Dios. Él los creó. Número 2, que fueron hechos a su imagen, conforme a su semejanza. Dios creó personas que tenían bendiciones eternas porque Dios las regaló. Usted y yo hablamos, pensamos, entendemos, intuimos, discernimos, reflexionamos. Somos capaces de crear diferentes cosas de acuerdo a las facultades que Dios nos ha dado. Todos tenemos diferentes talentos. Todo eso el Señor lo puso por gracia, por amor. El día que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y al decir hagamos al hombre está incluyendo a la mujer. Es la palabra humanidad. Dios es el que lo hace. A ambos Dios les dio la capacidad de entender que pertenecían y compartían el mismo lugar en la creación. Y esto es importantísimo para este tema. Compartían juntos el mismo lugar, no solo la tierra, la atmósfera, los frutos, sino que ellos en la jerarquía creacional, lo que Dios había hecho, cada criatura que había hecho antes, ellos estaban en el lugar más alto. El ser humano es la corona de la creación de Dios. Y cuando terminó esa creación, Dios dijo, dice la palabra, que Dios dijo y vio que todo era bueno, bueno en gran manera. No hay disparates, no hay trastornos, no hay torceduras en lo que Dios hizo.
hizo dos personas perfectas, que serían padres de la descendencia de todos nosotros. Somos hijos de Adán y Eva, aunque lo querramos negar, esa es la realidad. Ambos oyeron las leyes establecidas por Dios, ambos. Cuando Adán fue hecho, que fue hecho el primero, y luego fue creada Eva, ambos escucharon, sabían, tenían muy claro que Dios les había dicho, todo esto lo pueden disfrutar, pero hay algo que no pueden disfrutar. El día que lo toquen, eso simboliza que hay maldad, y el día que lo toquen van a sufrir, van a tener consecuencias. Ambos lo oyeron. Ambos fueron bendecidos, los dos, en el mismo momento en que Dios los forma como pareja, establece el que ellos serían esposo y esposa. Ambos recibieron, de Dios salió esa bendición para ambos. No la puso solo sobre el hombre o solo sobre la mujer, lo puso a los dos, y a los dos les dio igualdad de facultades, igualdad de libertad para hacerlas. Les dijo, llenen la tierra, fructifiquen y llenen la tierra, pueden señorearse de todo lo que yo he creado. Es decir, había igualdad, no solo en ser seres humanos, igualdad no solo en las facultades porque Dios los hizo, sino igualdad en la forma de señorear. Fíjese que Dios nunca dijo, tú eres el Señor de ella y ella es el Señor tuyo. Al principio, ambos iguales, complementarios, ambos en transparencia total, ambos en amor total. Dios le dice eso, ambos, ustedes, tienen el poder de señorear aquello que he creado. Ambos, sabiendo todo, desobedecieron. Y desobedecieron al Dios que los creó. Transgredieron su ley. ¿Y qué es lo próximo? Ambos tuvieron que oír el juicio del juez. Y ambos tuvieron que asumir las consecuencias del juez. Cuando las personas dicen Dios es enemigo de la mujer, no conocen lo que realmente pasó. Y eso, lo que yo le llamo la herida que tiene hoy el feminismo, ese desconocimiento de quién creó, qué hizo, con qué perfección lo hizo y qué capacidades tan preciosas le dio tanto al hombre como a la mujer. El no entender eso y el quedarse allí y decir el pecado no existe, lo que existe es un desconocimiento de los potenciales que tú tienes, nos han arrastrado hoy al lugar donde estamos. Nos han arrancado las facultades que Dios nos ha dado en términos de entender su plenitud, el para qué lo ha hecho, y nos han despojado de preciosísimas cosas que Dios quiere restaurar por medio del sacrificio de Jesucristo. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato para continuar con este interesantísimo tema, importante para nosotras, sobre todo las mujeres. Regresamos. Jesús es la vida. ¿Por qué no naces de nuevo en Él? Una vez más estamos aquí para continuar con el segundo segmento. Hola, Nicauris, hola, Zaida. Estamos trabajando con el tema, ¿es Dios enemigo de la mujer? Un tema que debe ser tratado muchas veces, porque es una de las cosas que está golpeando a la mujer en este tiempo, porque le enseña que definitivamente ser mujer, ser madre, ser una persona que confía en Dios, ser una persona que quiera disfrutar su maternidad como tal, o ser mujer como tal, no está bien. El asunto es sacar, liberar, la palabra usada en este tiempo, emancipar a la mujer de todo eso. Y voy a leer para que podamos seguir en este curso y entender de dónde viene, cómo esto se va provocando hasta llegar donde estamos. Esta frase clave que escribió este filósofo Engels
amigo, súper amigo de Marx, y que toma justamente las bases de lo que Marx decía, de la lucha de clases, por qué una clase estaba oprimida y otra no, etc. Y dice él, refiriendo esa base, ese fundamento, a lo que es el matrimonio o la vida matrimonial, y dijo, el primer antagonismo de clases de la historia coincide con el desarrollo del antagonismo entre el hombre y la mujer, unidos en matrimonio monógamo. Y la primera presión de una clase por otra es la del sexo femenino bajo el masculino. ¿Qué está diciendo o qué dijo este señor? ¿Y qué poder tiene esa palabra que ha ido llenando de generación en generación durante décadas hasta llegar donde estamos? Sí. A una chica en este tiempo tú le preguntas, ¿te vas a casar? Piensas en algún momento, tú no has terminado de decir casar, y te dice, ¿casarme? Yo no voy a entrar a una relación de oprimida. ¿Qué palabra tan dura esa, Orfa, antagonismo, para referirse al hombre y a la mujer. Entonces lo que estos grandes pensadores nos están diciendo es que el matrimonio es malo y que el hombre oprime a la mujer. Sí, eso es lo que estos está son diciéndose. grandes pensadores en el mundo, según el mundo, y eso es lo que nos enseña. Sí, claro. Si nos fijamos bien en esa frase, fíjense el énfasis que se hace en el primer antagonismo, es decir, el primer gran conflicto de clases. Recuerden que viene de lo que Marx dice, ¿verdad? Hay una clase opresora, que son los ricos, los burgueses, y hay una clase oprimida, que son los trabajadores. Él toma eso mismo para decir, hay una clase oprimida desde el principio, y el conflicto matrimonial viene desde ahí, que el hombre oprime a la mujer. El hombre es el opresor, la mujer es la oprimida. Entonces, esto, digo, que nos debe llamar la atención, que dice primer antagonismo. Sí. El hombre y la mujer son vistos como clases en conflicto, totalmente diferente a lo que Dios enseña. Correcto. En segundo lugar, esto es sumamente importante, dice que eso se produce en la relación unidos en matrimonio monógamo. Puede ser otra clase de matrimonio, pero en esa es que se da el problema. Entonces yo quiero que nosotros veamos eso. Sí, porque es sumamente importante que vayamos mirando los orígenes. Evidentemente es una mentira la que vemos aquí, primero porque incluso tú lo mencionabas al principio en el primer segmento, cómo empezó todo. Él dice que el antagonismo está desde el principio, sin embargo, la palabra dice que en el principio varón y hembra los creó Dios y que los hizo a ambos a su imagen y semejanza, de manera tal que el Señor los hizo iguales, no puso en ellos ningún tipo de diferencia y los unió en matrimonio y los bendijo. O sea, el Señor bendijo la unión de ellos dos. Y le entregó a Adán esa mujer para que fuera su compañera. La creó para eso. Entonces, entiendo que definitivamente estas declaraciones lo que han hecho es desvirtuar o desviar a la gente de la verdad. ¿Tú podrías enfatizar un poquito más eso que al principio nos decías para que la gente entienda mejor lo que realmente el Señor quiso hacer desde el principio con el hombre y la mujer? Desde el principio lo bueno es cómo Dios es creador perfecto. Dios diseñó toda la creación y dentro de ese plan tenía en un momento específico, no antes ni después, en un momento específico, crear al hombre y crear la mujer. Génesis capítulo 1 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, con nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ese es el momento clave. Pero ¿en qué momento Dios hace eso? Después que todas las condiciones estaban dadas. Así es. Dios no creó al hombre el primer día. No. Separa la luz de las tinieblas. Separa las tinieblas trayendo a la luz, mejor dicho, corrigiendo. Él dice, sea la luz. Porque Dios crea, Dios es luz. Dios crea con luz, no en tinieblas. Y todas las tinieblas. Ahora, a partir de ahí dice
que regaló primero al hombre, que es el primero que Dios creó, formó, y después la mujer. Hay un progreso en la creación. Primero el hombre. El hombre es creado primero, recuerden, a los dos lo iba a hacer con lo mismo, solo que hace uno primero y otro después. No es supremacía en términos de que porque es el primero en todo, no es eso. Es el primero en la creación del ser humano. A ese hombre de Dios le da todas las facultades, se regocija con su creación, le da facultades para atender lo que Dios iba a hacer, lo que Dios quería que le hiciera, administrar la creación, desarrollando responsabilidad en este hombre. Dios nos enseña a ser responsables, te da cosas que hacer para que tú seas el que respondas después o la que responda después a Dios. Y sigue haciendo cosas, le trae los animales, ponle nombres, función intelectual sumamente sofisticada, le va diciendo eso. Cuando ya Adán conoce todo lo que Dios quiere que él haga, dice, no es bueno que esté solo, vamos a traerle una compañera, una mujer idónea, una ayuda idónea. Y crea a la mujer, pero la crea con todas las facultades de Dios, como hizo al hombre. Como una igual. Exacto. Igual, no hay diferencia. Hay una parte de esa parte que me encanta, porque me encanta como el Señor dijo y sacó de Adán para hacer la mujer. ¿Y qué sacó? Aquí. Costilla. Una costilla. Pero me encanta porque es un igual que le está haciendo, un igual a él, su especie. Y le saca de él, cuando él lo hubiera podido hacer, sin tener que sacar nada de Adán. Pero él la saca de él para que haya ese vínculo entre él y ella, esa unidad. Exactamente. Eso, que él lo expresa cuando la ve y habla de ella. Mi varona porque salió de mí. ¿Quién habló? ¿Quién dijo eso? El mismo Adán. Entonces Adán, Dios lo crea con la capacidad de poder darse cuenta cuando Dios traiga a esa mujer, que es otra persona, pero que salió de él. Fíjense el doble vínculo. Así es. Consciente de que yo te estoy regalando a alguien como tú para que sea ayuda idónea, haya una complementariedad, ¿verdad? Sí. Y que al mismo tiempo te des cuenta que la saqué de ti, que es un ser humano al que debes cuidar, guardar, proteger. Salió a amar. Porque tú te tienes que amar a ti mismo. Y ella es parte de ti. O sea, es hermoso como lo hizo. Y él lo entendió. Él lo entendió porque él pudo decir, ella es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Exactamente. Y dijo, y será llamada varona, porque del varón fue tomado. Le dio su nombre. Al mismo tiempo está diciendo, su identidad es como la mía. No es un animalito. Dios le trajo todos esos animales para que sepa la diferencia entre lo que es ser animales, ¿sabes? Todo eso, y ser un ser humano. Fíjense cómo Dios lo hace. Claro, cuando Él sabía, le puso nombre a toditos. Es que Dios dice, vamos a hacerle la compañera. Adán había aprendido a administrar, había aprendido a hacer diferencias, había aprendido a decir, sé que es un ser humano como yo y que no lo es. Está listo para Dios para lo próximo. Y cuando está listo, es que entonces le trae su compañera. Se entiende al Dios creador. Sí. No podemos en Dios encontrar errores ni defectos, todo lo hace perfecto. Creación primero para poder crear al ser humano. Crear al varón primero y luego crear la hembra. Para que el varón sepa que no es una cosa, no es un arbolito, no es un animalito, por bonito que sea, es alguien como yo que Dios me trajo. Entonces, tenemos que hacer una pausa, Saidita. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Saidita, yo sé que tú te quedaste como con una pregunta ahí en stand-by, pero partiendo de lo que Orfe estaba hablando, entonces es evidente que esto que Engels plantea, de que desde el principio había antagonismo, es falso. La palabra enseña
que Dios los creó iguales y que los creó con el objetivo de que fueran complementarios, de que fuera una pareja que se complementara. Hay otra cosa que tú mencionaste, que realmente yo lo escucho mucho en este tiempo, y es el hecho de que la mujer entiende que la maternidad eso es un problema. Es algo terrible. Sí, degradante. Que eso es un castigo, que eso es opresivo también, ser madre. Sin embargo, la palabra enseña que una de las cosas que Dios hizo fue que los bendijo, y los bendijo para que fueran fructíferos, y les dijo, y multiplicaos. O sea, que la maternidad es una bendición de parte del Señor para el ser humano, porque de hecho no existiríamos si no nos multiplicáramos. Si todas no las madres posible. posibles madres se ponen en huelga, eso se acabó la humanidad. Se acabó. Entonces, para la mujer debe ser un privilegio y una bendición el saber que el Señor le otorgó la posibilidad de ser madre. Tan pronto Dios hizo al varón y hembra, nos trajo con todo lo que tenemos. Y dentro de eso que tenemos está ese aparato reproductor. Eso está dentro de nosotros. Por eso hay una biología, un cuerpo de mujer y un cuerpo de hombre. Así es. Parte de la bendición es que Dios le da a la mujer el que sea la que reciba esa próxima criatura. Imagínate qué bendición tan grande. Es un privilegio. Traer Totalmente. vida, tú te conviertes en privilegio. un receptáculo de vida. Pero el hombre Dios le dio al hombre también la bendición de fructifica y multiplíquense y llenen la Así tierra. es. Llenen la tierra, ese es otro capítulo, demografía, es otro Sí. día, ¿verdad? Porque nos han enseñado que eso es terrible. Ajá. Pero Dios dijo, llenen la tierra. Y dijo, llenen la tierra después de llenar la tierra de todo lo que necesitamos para vivir, para estar bien, ¿verdad? Ahora ese es otro capítulo. Pero aquí, cuando Dios dice, fructifiquen y bendice, y multiplíquense y bendice, el hombre es el encargado de parte de Dios de establecer el sexo. La mujer concibe y da luz, pero el hombre es el que establece el sexo. Exacto. O sea, a ambos les da sus funciones. La mujer no puede decir, yo voy a establecer bueno, con todas las manipulaciones que hay, quién sabe lo que salga en estos días. Sí, uno no sabe. Pero lo que Dios hizo es lo que Dios hizo. Ese orden, cuando lo rompemos, tiene consecuencias. Así es. Y lo vemos realmente. Eso es así. Ahora definitivamente es una bendición portar vida. Eso es una bendición, un Eso privilegio. es una bendición. Mi pregunta que yo iba a hacer cuando vino la pausa era que viendo todo esto tan hermoso, porque ver el orden en que Dios creó todo, la función que le dio a todo, las tareas que nos dio, uno ve un diseño de amor. Entonces yo me pregunto, ¿en qué momento se dañó todo eso para que la sociedad se mueva a tener este tipo de pensamiento que tienen estos grandes pensadores? Otra vez vuelvo y resalto. Sí. Y que se mueva, como tú dices, tras esos pensamientos y que bloquee totalmente, ignore totalmente lo natural que tenemos cada ser humano conforme a esa biología que Dios nos ha dado. ¿En qué momento, Saidita? Buena pregunta. Si estamos hablando hace un ratito de que ambos tenían la imagen de Dios, las facultades, fueron bendecidos, todo eso. Conocían la ley de Dios, pero transgredieron la ley de Dios. Se fueron. Sí. No quisieron. Ahí empieza el primer problema. Cuando cualquiera de nosotros le dice a Dios, no quiero hacerlo como tú me dices, lo que viene para nosotros es ruina. Porque el que nos creó y nos creó de forma perfecta, sabe como criaturas que somos, que nos puede hacer daño. Tú como madre le dices a tus hijos desde pequeñito, no comas eso que te va a hacer daño, no pongas la mano ahí que te va a hacer daño, porque tú eres que sabes que puede hacerle daño a su estructura, a su persona. Cuando el ser humano decidió alejarse de Dios, ambos conocedores de la ley, ambos conocedores de Dios, más que la ley, conocedores, sabían, vivían en la presencia de Dios. Y le dijeron no, desobedecieron. Tenían intimidad. Totalmente. Acceso directo a Dios. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando pecaron, como Dios les había advertido, mira, esta es la ley, no la traspases, te va a pasar esto. Él los llamó. Y hubo un juicio en el Edén.
Qué triste debió ser para Dios Sí, ese día, totalmente. ese momento. Supongo que Aunque sabía que el ser humano podía hacerlo, Ajá. pero le dio la facultad para que no lo hiciera. ¿Era? Así es. Si yo te digo allá afuera, no salgas, que hay un problema, Ujú. tú tienes el conocimiento, pero si sales por curiosidad, se te va a pegar lo que ya se te advirtió que te va a hacer daño. Ujú. Eso le pasó al ser humano. ¿Y qué ocurre? Que Dios los llama, establece como juez, creador y juez, un juicio. Llama primero a Adán. Sí. ¿Por qué no llamó a Eva primero? Bueno, porque Adán fue el primero en recibir la instrucción o la ordenanza de parte de Dios. Tenía más tiempo conociéndola. Ajá, A él fue el primero, ¿verdad? ajá. Después llama a Eva. Ujú. Y después de Eva, llama a la A la serpiente, habla con serpiente. la serpiente. Ujú. ¿Cómo se establece el juicio? En otro orden. Ujú. ¿Cuál Sí. es el orden? Empieza con la mujer, con la serpiente. La mujer y el hombre. Condenación Primero, para la sí. serpiente, el agente instigador. Luego viene la mujer, el agente receptor de Ujú. eso, ¿no? La que Sí, fue la que- seducida. Ujú. Y luego viene Adán. Ujú. Ahora, fíjense que Dios le dice a Adán, por cuanto oíste la voz de tu mujer, yo te había dicho. Exacto. Son dos voces. ¿Cómo empezó todo? Cuando empezamos a oír la voz de nuestro enemigo, Ujú. o la nuestra, o la de los amigos, o de cualquiera que nos va a sacar Y no de lo que hacemos Dios caso a está eso. claro. Ahí está el Exacto. punto. Tú sabes- Entonces, ahí vino el castigo, ambos Ujú. sufrieron la cuota. Sí, y eso me hace pensar en algo que tú mencionabas en el primer segmento, de que hay quienes dicen que el pecado no existe, que niegan Ujú. la existencia del pecado. Ujú. Y al negar la existencia del pecado, entonces sencillamente niegan y llegan a desconocer y a no entender la verdadera razón de la ruptura que hubo entre el hombre y la mujer, que tú la acabas de explicar. O sea, el problema no fue Dios que creó Que los mal hizo las mal. cosas, sino que el pecado, la desobediencia a Dios fue lo que trajo realmente el problema. Siempre va a ser así, tristemente, y lo es hoy. Por eso da tanta pena. Y yo creo que este programa, el Señor, y otros programas, hablo de este porque es en el que estamos, Dios nos enseña que tenemos que decir estas cosas para que el que no conoce, la que no conoce, lo oiga. Porque en este tiempo ocurre que si tú no vas por la misma línea, te desechan. Ujú. Ujú. No Sí. te voy a oír, yo no quiero oír eso, es un disparate. Y la Sí. gente empieza a denostar sin conocer. No podemos decir no sirve si no sabemos realmente si Ujú. sirve. Entonces Dios está diciéndonos el origen de todo este fracaso. Así es. Ustedes entonces, ¿qué han hecho? Han quitado totalmente el momento crítico que dio lugar a toda la hecatombe. Ajá. Si yo borro a Dios y si yo borro el que ellos dos, sabiendo, pecaron, Ujú. voy a seguir todo el tiempo diciendo, la primera relación monogámica solo induce al fracaso. Ajá. El hombre y la mujer pelean porque el hombre es un dominador. No tiene de dónde ¿De viene dónde? el problema. Correcto. No estoy mirando el problema. Entonces, cuando ellos pecaron, Dios a los dos les dijo, este es el sufrimiento, Ujú. porque yo le dije a ustedes que había consecuencias. Sí. Tocaron el mal, se dañaron, ya sus corazones piensan de otra forma. Ujú. Antes ustedes eran inocentes. Inocentes quiere decir, no planeo el mal para nadie, no pienso el mal para nadie, ni se me ocurre. Ujú. ¿Por qué? Porque la ley de Dios está en el corazón. Sí. Sí. Pero ahora, después que esto pasa, entonces viene el que haya que comer el fruto amargo, que fue dolor, separación de Dios y muerte. Expulsión del lugar donde Dios los tenía. Y como Fue cambió terrible. la relación Sí. de la Ahí- mujer inmediatamente, ahí la viene. forma de ver, Ahí viene la cosa. Completamente. como ya Adán no la vio como varón. Ajá. Y ese punto que tú vas a ver, lo vas Ajá. Ujú. a comentar. Yo quiero, antes de que entremos ahí, decir algo muy importante o decirnos, Ujú. cuando el ser humano pecó y Dios los llamó, ambos presentaron irresponsabilidad.
Ahí nos damos el segundo elemento clave. Porque Dios te está diciendo, ¿qué has hecho? ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? Ellos no asumieron su responsabilidad. Comenzaron a pasarse la culpa. No, y Adán es sí, tan se la pasa a Dios. Tan barbarazo que dice, la mujer que tú me diste por compañera, ella fue la que me sedujo. ¿Y dónde está tu responsabilidad? Tú sabes lo que es administrar, tú sabes lo que es hacerme caso. O sea, en nosotros, ahí vienen nuestros problemas psicológicos. Por eso es que hay tanto problema matrimonial, porque seguimos no aceptando nuestra responsabilidad. Es por ti que yo te hago eso, yo te golpeo porque tú me provocas. O sea, no es así, no es así. Y desplazar la culpa es un mecanismo de defensa que hemos usado desde el principio. ¿Cuán importante es conocer eso? Mira, ahí está, porque es que... Porque no podemos ver en esos zapatos totalmente. Ese es el punto. Entonces tenemos que hacer otra pausa para regresar con esos aspectos. Si Jesús es el lirio de los valles, ¿por qué no adornas tu vida con él? Entonces, puntualizando un poco este asunto de qué fue lo que trajo la enemistad entre el hombre, la mujer y la misma creación, porque todo se afectó, fue el pecado. Es increíble ver cómo la forma de Adán ver a Eva cambia y cómo él de ver la suya, de repente ya la ve como la madre de los vivientes. Sí, pero no es que nos llama la atención. Y ahí cambia todo. Porque sí. Ya dejamos de ser lo más bello. Exacto. Mira, para que las amigas que nos ven, los amigos, podamos toditos tener la imagen fresca. Se trata de que antes, cuando él la recibe, que Dios se la trae, le dice, tú eres Carmen, yo, pero en femenino. Y yo soy Ish, tú eres Isha. Exacto. Yo soy el varón, tú eres la hembra. Eso era. Mira, el primer poema que vemos en la tierra que un ser humano hace, lo hizo el hombre. Y siempre recalco que eso nos muestra que el varón era locuaz, no era aislado. Y sensible, ¿verdad? Era sensible. Pero cuando el pecado llegó, el varón se aisló. Y el varón dejó de hablar como hablaba y le cambió el nombre, que es lo que tú estás diciendo. Cuando tú le cambias el nombre a alguien, algo pasa, o bueno o malo. Y ese es el punto. Ahí empiezan a verse los conflictos después del pecado. Así es. Tú sabes, Orfa, que una de las cosas que a veces utilizan los que quieren hablar en contra del matrimonio o utilizar la Biblia para decir que Dios está en contra de la mujer y que Dios es opresor. Misógino, como le llaman. Exactamente. Es esa parte donde Dios le dice a la mujer, ahora tu deseo será para tu marido y él se va a enseñorear de ti. Tú podrías explicar un poquito lo que realmente el Señor quiso hacer en ese momento cuando le dijo eso a Eva. Y también te voy a hacer dos preguntas en una. Si Dios le quitó a la mujer sus facultades cuando pecó, cuando realmente no es así, pero para que nos hables un poco de eso. La segunda pregunta es, ¿le quitó Dios sus facultades a la mujer? Exactamente. La primera pregunta, la respuesta que debemos encontrar es la siguiente. Cuando Dios cuando Él los bendijo, los unió, los hizo esposos, Él dijo a ambos las mismas bendiciones. Y a ambos les dijo una de esas bendiciones, señoreen todo lo que yo he hecho. Pero no le dijo a Eva, enseñoréate de Adán, ni Adán, enseñoréate de Eva. Así es. Ambos eran iguales en la perfección con que Dios nos hizo. Hoy cuando miramos eso nos parece tan extraño, pero así fue. Era perfección, todo estaba perfecto, ¿verdad? Sí. Ahora, viene el pecado, daña los corazones y se van a ver los efectos. Porque cuando el Señor dijo, y si lo haces, morirás, está hablando de muerte física, espiritual, emocional
interpersonal, interrelacional e intrapersonal. Nosotros morimos cuando el pecado viene. Totalmente. Ya no nos vemos como somos, tenemos una cantidad de complejos, dije, pero eso es parte del pecado. Ahora, cuando ellos pecaron, siendo Eva la que dio el primer paso y tomó y comió, y escuchemos bien, las mujeres tenemos que oír esto, ella tomó y comió después que oyó a Satanás hablar, que la sedujo su entendimiento. Voy a ser como Dios. Habiendo conocido a Dios, pero si oímos al mentiroso, nos vamos por ahí. Y luego dice, y vio el árbol, y era bello para comer, y era bueno para comer. Y lo deseó, lo codició. Ahí está el problema. Todos los árboles fueron buenos, todos y bellos, cuando Dios los hizo, lo dice antes de este momento. Pero en ese momento ya lo vio de una forma diferente. El pecado hace que veamos las cosas más hermosas que nunca y las deseamos. Y al hacerlo, al tomarlo, la acción viene el pecado. En ese momento ella toma, se da cuenta de lo que hace, pero dice sus ojos fueron abiertos. Empezó a ver diferente las cosas. Pero entonces ella fue donde Adán. Y no a decirle, mira Adán, yo he pecado. Sino Adán, como tú, mira, esto es sabroso, hay que comérselo. Lo sedujo a él también. Ella lo sedujo. Las mujeres tenemos ese poder. Y sin el Señor es un poder que se vuelve incontrolable. Por eso crecen los niveles de prostitución, crecen los niveles de adulterio, crecen los niveles de todo. La mujer tiene que saber que el pecado le hizo eso. Nosotras tenemos que admitirlo. Y no estar echándole la culpa a los demás, sino saber que tenemos un problema y solo Dios nos lo puede ayudar a ser diferente. Ella hizo eso y por lo tanto sedujo, ayudó al otro a pecar. ¿Qué hace Dios cuando le dice, ahora hay una nueva estructura de autoridad? Antes eran iguales, ahora no. Ahora, tu deseo, tú vas a tener que someterlo a que Él te diga, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Por supuesto. Escuchen, eso es consecuencia del pecado, lo que Dios está haciendo. Correcto. No que fue así al principio. No. Pero ¿qué ocurre? Adán ahora es un pecador y no tiene buenos deseos con Eva. Oye, tú eres la mamá de lo que tengamos, pero conmigo se rompió todo. Del hombre dulce se convierte en un hombre amargado, porque se siente engañado. ¿Está claro? Cuando nos sentimos engañados, reaccionamos de esas formas muchas veces. Entonces, esto, Dios le está diciendo, ahora vas a someterte a lo que Él te diga. Imagínate para Eva, eso era algo impensable. No fueron, yo estoy segura que no fueron uno y dos los problemas que tuvieron, fueron muchos. Sí, ahí está el problema, eso que Él dice. Pero empieza después del pecado, no antes. Así es. Entonces viene un maltrato. Viene un menosprecio. Ahora te vas a llamar Eva, la madre de los que nazcan. Ya no es, tú eres mía, yo soy parte de ti, tú eres de mí. Ya no hay dulzura. No. Eso es lo que el pecado hace. Y si como mujeres hoy no nos damos cuenta de eso, vamos a estar peleando con el aire, dando puñetazos al aire, amargándonos, rechazando al varón como el culpable. Los dos son culpables, dijo Dios. Claro. Los dos somos culpables. Así es. Y no seguir jugando a mecanismos de defensa que no nos van a ayudar para nada. Tenemos que aceptar nuestra culpabilidad delante de Dios para poder pedirle perdón al prójimo. La parte que nos toca. ¿Está claro? Sí. Pero no es cuestión de que ahora yo te voy a hacer la maldad, porque este cuerpo es mío y yo te digo a ti que no voy a tener hijo contigo. Eso no es un castigo. Eres tú que te estás autocastigando. Así es. Y perdiendo la dignidad y el valor que Dios te ha dado. Parte de el tu propósito. Un propósito precioso. No es el hombre. Así es. Es que eres dadora de vida, así como Dios te dio la facultad de Él es así, te estás regalando eso. Eso Así que tú es, acabas de decir, Orfa, me hace pensar que inmediatamente el hombre castiga a la mujer, se está autocastigando al mismo. Sin Y duda. viceversa. Y viceversa. Porque son una sola carne. Exacto, Dios lo diseñó para ser uno. En Eso el es momento así. que la mujer castiga al hombre, se autocastiga también.
Y es que tan pronto ocurrió el pecado, el Señor somete, da el decreto, el hombre se volvió dominante, opresor. Es verdad lo que él dice, pero a partir del pecado. No me quites el pecado porque no lo voy a entender. ¿Me hago entender? Exacto, claro. Se vuelve así porque el pecado lo contamina. Eso. Y se vuelve negativo, y se aísla, está amargado, le desconfía a la mujer. Sí. Los hombres desconfían en las mujeres. Está eso allá adentro. Porque Entonces en se originó Cristo en el eso principio. sale. Y esa es la parte, mis amadas, que nosotros vamos a tener que ver en el próximo programa. ¿Cuál fue el esposo y la esposa que Dios facultó? Para que tengamos claro, el hombre, según Dios, según el esposo que Dios diseña, este es su perfil. La mujer es así, de acuerdo a lo que Dios diseñó. Porque pocos, yo creo que pocos... Saidita, tú cuando fuiste al matrimonio, ¿sabías todo lo que la Biblia dice que es una mujer, una esposa? No, yo no lo sabía. Y yo entiendo que Carlos tampoco lo sabía. No, tampoco. ¿Por qué? Porque no nos enseñan eso, no se enseña. El matrimonio es una gran celebración. Tener el apartamento, llenarlo de todo lo que nosotros querramos, empezar de esa forma, amarnos, y no nos enseñan que es un matrimonio. Que no es esa amargura para nada. No. Para nada eso. No. Pero si no nos lo enseñan, vienen generaciones y se va la otra y se va la otra. Y cada vez va peor la cosa. Sí. Tú sabes, Orfa, que pensando un poco en el tema de ¿es Dios enemigo de la mujer? La palabra nos enseña que no, ¿verdad? Lo hemos estado viendo, desde el hecho de que la creó igual que el hombre, a su imagen. Pero cuando uno va leyendo toda la palabra, uno se da cuenta del cuidado que Dios ha tenido de la mujer desde el principio, aún después de la caída. Es su criatura. Aún después de la caída es increíble cómo el Señor, sabiendo cómo ya el hombre caído, tú decías, el hombre pecó, ya está bajo el señorío de un hombre que pecó. El Señor se tomó el cuidado de, aun cuando legislar de forma tal que cuidaba a la mujer y nunca favorecía al hombre por encima de la mujer. Y en el Nuevo Testamento vemos muchísimos ejemplos y versículos en donde Dios habla de cómo la mujer debe ser tratada, aún por su esposo. En Deuteronomio, por ejemplo, eso de que cuando un hombre se casa... luna de miel. Le dan un año. Le dan un año. Pero oye, para la alegría a su mujer. ¿Y qué va a ser la alegría de él? Exactamente. Porque el amor es lo que hace, ¿verdad? Sí, claro. Pero bueno, tenemos, miren, mis amados, se acabó el tiempo. Entonces, tenemos que seguir adelante. Para allá vamos. Trabajar con lo que Dios nos enseña de cómo puede ser el matrimonio una bendición. Por lo que el hombre tiene, que Dios le dio, y por lo que la mujer tiene, que Dios le dio. Si Dios lo permite, estaremos próximamente hablando y compartiendo acerca de estas cosas. Mientras tanto, hoy queremos dejarte este mensaje. Dios tiene lo mejor para ti. Planeó lo mejor para ti. Dios no te trajo al mundo a ser una persona que sufra todo tipo de violencia, pero tampoco que se convierta en alguien tan agresivo, tan amargado, que no vea la bendición de ser mujer. Vamos a seguir hablando de esto. Te dejamos con esto. Dios te ama. No te olvides de eso. Dios te bendiga.